Milton, que escribió el libro El paraíso perdido, que se quedó ciego al final, gran poeta inglés, John Milton. Denis, ahí están, saludan. Muy bien. Hoy tenemos una clase bastante recargada. Esperemos completar con el tiempo suficiente y practicar con preguntas. Está bastante recargado el día de hoy, ¿no? De la clase anterior, ya estamos semana 3, una semana más, y filosofía griega. Fabricio, también muy buenas tardes. De la semana anterior, ¿no? Les iba a decir que, ya, una semana más y termina filosofía griega. Como les comenté, en el ciclo de CEPREUNI, durante 3 semanas realizamos filosofía griega. También les comenté la necesidad, la utilidad de tener un pequeño vocabulario en griego. ¿Te acuerdas? Arjé, ¿no es cierto? Apeirón, también, claro, ¿no? Un pequeño vocabulario en griego, claro, así es, correcto, Roger Iván, para que no te sorprendan, para que no te olvides, no vaya a ser que una clave venga con alguna clave griega o una pregunta un poco técnica con algún término griego y entonces ya estamos partiendo mal si no entendemos la pregunta, ¿no? Ya no solamente no sabremos la clave o la respuesta, sino que la propia pregunta no la entenderemos porque no hemos repasado, por ejemplo, el significado de ergé o de apeirón, ¿no? O de ilozoísmo. También habíamos comentado la necesidad de hacer conversar a los filósofos, hacerlos dialogar, porque los filósofos constantemente están dialogando, polemizando, criticando, problematizando entre sí. Por eso creo que te recomendé, para que te recuerdes la oposición Heráclito-Parménides, acuérdate de tu curso de Historia del Perú, HP, o si no, acuérdate de la computadora HP, Heráclito versus Parménides. A ver si recordamos. ¿Cuál de los dos, Heráclito Parménides, correcto, criticaría a tu profesor de física? Diciendo, iluso, las cosas no cambian, no hay caída libre. Correcto, Guapaya, correcto, así es. Parménides, correcto, Camila, correcto, así es. Ajá. Excelente, así es. Parménides es el más complejo de entender porque, como en otros salones me han dicho, es muy abstracto. Plantea el ser, la realidad es, solo es, ahí está. Alayo nos dice, me vi el video del gato 5 veces para entenderlo. Bueno, pero también creo que les compartí videos, ¿no? Me parece que sí les compartí videos también aparte, claro. Pero así es, ¿no? El video del gato creo que también es útil, y además muy entretenido. Claro, el ser solo es, no cambia en no ser, hablando en términos ontológicos, ¿no? El ser solo es, no cambia en términos... ya, nos comenta ahí Roger Iván, un tal Darío Z se llama el filósofo. En realidad no se llama Darío Z, solamente que su apellido Z es tan complicado que él mismo no lo puede pronunciar. Así que es conocido como Darío Z, es un filósofo argentino que hace unos 5 o 6 años tenía un canal del Estado. El canal del Estado argentino se llama el Canal Encuentro, algo así como acá TV Perú. Y este filósofo argentino tuvo un programa que se llamaba Mentira la Verdad. Y ahí, pues, a través del canal del Estado, ¿no? Daban programas de filosofía. Tiene varios videos, tiene un montón de videos que de repente también iremos compartiendo. Hoy también compartiremos algunos videos de Darío Z, filósofo argentino, que ha llevado la filosofía a la televisión. ¿No es cierto? Porque la filosofía ha estado recluida en la universidad, en la academia, en algunos colegios, aunque no tantos, pero un poco él se carga de llevar la filosofía. Hay otro filósofo argentino, también te comento, que también tenía un programa en Argentina, Pablo Feynman, ahí está. Darío ya me perdí ya con ese apellido, ¿no? Entonces, Darío Z. Otro argentino es Pablo Feynman, también tenía un programa en el canal Encuentro del Estado. La filosofía es bien conocida en Argentina. Por ahí una persona me comentaba, ¿no? Que los taxistas te pueden hablar de filosofía cuando tú viajas en un carro sin ningún problema, porque es algo que se promociona en los kioscos, que se habla. Es bien común la filosofía, es como hablar, por ejemplo, en el Perú la literatura es más famosa que la filosofía, ¿no es cierto? Si tú dices escritores peruanos, Ribeiro, Vallejo, Vargas Llosa, si tú dices filósofos peruanos,
Silencio, ¿no? En realidad sí existen, solamente que no son muy conocidos. Mi profe dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, hay una cultura más filosófica en Argentina. Además que hay más librerías y teatros y etcétera, ¿no? Muy bien, quizás algún día puedas visitar Argentina también. No es algo complicado, creo, solamente habría que hacer un buen depósito, un buen ahorro para estar 2 o 3 días. Muy bien, entonces, ya, Heráclito versus Parménides, ¿no? Correcto, entonces hay que recordar esa oposición. Heráclito, el 90% lo entiende. El movimiento, todo cambia, todo fluye, unidad de contrarios, como el fuego, como el río, ¿no es cierto? ¿Ustedes alguna vez han escuchado del poeta Jorge Luis Borges? ¿Han oído de él? ¿Alguien de repente ahí? ¿Ha oído de Jorge Luis Borges? ¿No? A ver. Claro, ¿no? Jorge Luis Borges, el escritor argentino, autor de ficciones, el Aleph, ¿no? Él tiene un poema, Heráclito. Él escribió un poema, Heráclito, que ahorita estoy intentando abrir para compartirles. La idea es que a través de varias fuentes uno va entendiendo un tema. Es como, por ejemplo, un idioma. Si tú la palabra extranjera la lees en el diccionario, la vas a entender 10 o 7%. Pero si esa palabra luego la utilizas en una conversación, va aumentando la comprensión. Si esa palabra luego la asocias con una imagen, va aumentando la comprensión. Si esa palabra extranjera luego la asocias con más imágenes distintas, vas comprendiéndolo. Entonces, a través de varias fuentes, uno va comprendiendo un tema, ¿no? Por medio de canciones, por medio de diálogos, por medio de películas también uno va entendiendo. Hoy vamos a ver a un filósofo que murió a los 70 años bebiendo la cicuta. ¿Es cierto? Ahí está. Hoy vamos a situarnos a Sócrates, Platón y la próxima semana Aristóteles. El famoso spa, Heráclito, Platón, Aristóteles. Acá está el poema que se llama Heráclito, precisamente. Les voy a compartir por el chat. No es tan largo el poema. Vamos acá. Para curiosidad de repente de algunos. Ahí está. Ahí de repente lo puedes tener, de Borges. Vamos a situarnos entonces en una época distinta. Nos vamos a situar en el siglo V. Nos vamos a situar en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué ocurre en Grecia? Sobre todo sobresale una polis, la polis que tú más conoces, Atenas. ¿Quién gobierna en ese momento? Pericles, el gran orador Pericles, gran político. Si uno habla de grandes oradores griegos, piensa en Pericles. Pero yo también recuerdo que había un orador que antes de ser orador era tartamudo, pero era tanto su afán por destacar en las asambleas y defender causas políticas que iba a la playa, se colocaba unas piedras entre los dientes, como si fuese un lápiz, y se esforzaba por hablar en voz alta en medio de la playa, con guijarros o piedras en la boca. Y de tanta práctica, de tanto esfuerzo, se convirtió en el más grande orador del mundo antiguo. No nos referimos a Pericles. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de Demóstenes? ¿Han escuchado alguna vez? Claro, ¿no? ¿No han escuchado de Demóstenes? ¿No? Demóstenes, pregúntale a tu profesor de Historia Universal, seguramente lo debe conocer, que curiosamente era tartamudo y debido a su afán de querer destacar como gran orador en el mundo antiguo, de tartamudo se convirtió en el más grande orador del mundo antiguo. ¿Mm? Muy bien, entonces en este siglo V florece la democracia ateniense bajo el gobierno de Pericles. No olvidemos que Pericles tuvo varios amigos filósofos. Anaxágoras fue su compadre y Protágoras también. Entonces, en este contexto surge la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno no solamente de la clase alta o de la clase aristocrática, sino que también la gente del pueblo va a participar del gobierno, porque demos significa pueblo. Entonces, ya no solamente es una minoría, una aristocracia, una oligarquía,
que gobierna, sino también la mayoría también va a reclamar participar del sistema democrático y seguramente que van a ser incluidos en las asambleas. Y en la asamblea democrática, un político para destacar, ¿qué utiliza? ¿Qué dices? Según esa imagen, ¿utiliza la fuerza física o el lenguaje? ¿Qué dices tú? ¿Utiliza la fuerza física o el lenguaje? El lenguaje, correcto, así es, Enzo, Brando, correcto el lenguaje. Entonces, ya no es la época griega antigua donde Aquiles, Agamenón, ¿no? Destacaban, eran virtuosos, eran excelentes, tenían éxito por su fuerza física, por su escudo, por su espada o por el caballo de Troya. Ya no es la época del héroe militar, ahora es la época que va a tener éxito el político por medio del lenguaje. Por eso los griegos empiezan a adorar casi como un dios o como una diosa al propio lenguaje, porque por medio de la palabra, por medio de la oratoria, por medio del lenguaje, uno termina triunfando en las asambleas. Ya no es el triunfador, el militar como Aquiles, sino ahora es la figura del orador. Y en este contexto entonces se van a necesitar educadores, educadores que nos enseñen a ser virtuosos, que nos enseñen oratoria, retórica. ¿Cómo se llamarán esos primeros maestros que viajan por toda la Magna Grecia enseñando oratoria, retórica, el arte de discutir, el arte del lenguaje para persuadir? Correcto, Camila, correcto, te acuerdas muy bien. Los sofistas son los primeros educadores contratados con salario. Por eso, un tema importante en este periodo antropológico del siglo V de la democracia de Pericles ateniense va a ser la educación. ¿Y cómo se dice educación en griego? Paideia. No olvides esa palabra, paideia. Y la educación tiene como objetivo formar ciudadanos virtuosos, ciudadanos excelentes, ciudadanos bien formados, inteligentes. Por eso, otro tema importante va a ser la palabra arete. No es arete ni piercing, arete. Porque la educación lo que busca no es dejar al ser humano tal y como es, sino formarlo, educarlo, darle virtud, formar personas virtuosas. Ahora, esta palabra arete requiere explicación un poco más detallada. La palabra arete, que significa virtud, o también excelencia, o también significa la función más propia de algo. Cuando los griegos, por ejemplo, decían, ¿cuál es la virtud de un martillo? Golpear. ¿Cuál es la virtud del cuchillo? Cortar, porque es la función más propia. ¿Cuál es la virtud de la oreja? Escuchar. ¿Cuál es la virtud del ojo? Ver. Ahora pregunto a todos, ¿y cuál es la virtud más propia de un ser humano? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es la virtud más propia de un ser humano? A ver, existir, pero también existe un celular, también existen los animales. ¿Cuál es la virtud? Un animal, ser un animal, pero también lo es un perro. ¿Cuál es la función más propia? El habla, por ahí va. El habla, el lenguaje, vamos a combinar lo que dice Munguía con lo que dice Brandon. El lenguaje y el pensar. Son dos características propias, específicas, diferentes del ser humano. Correcto, así es. Por eso lo más propio de un ser humano es hablar y pensar. ¿Y qué es lo que busca el sistema educativo? ¿Qué es lo que busca la paideia? ¿Qué es lo que busca el educador? Personas que sepan pensar y que sepan comunicarse correctamente. Por eso el sistema educativo busca formar personas pensantes, para que cuando lleguen las elecciones, el próximo, ¿no es cierto?, 2026, sepan elegir correctamente. El fin de la educación es educar tu pensamiento y educar tu lenguaje. Así que esa parte es muy importante para los griegos. El razonamiento, la razón, que es lo que caracteriza al ser humano. Ni las piedras, ni las aves, ni los lagos, ni animal tiene esto que tiene el ser humano, lenguaje y pensamiento. Y eso es lo que busca la educación. Por eso se te enseña a leer y se te enseña a leer para pensar correctamente. Entonces, muy bien, ahí está. Los primeros maestros educadores fueron los primeros maestros asalariados. Viajaban por múltiples ciudades recibiendo un salario, contratados por aristócratas para que eduquen a sus hijos, para que estos jóvenes, cuando aprendan retórica, oratoria,
Erística, el arte de discutir, sepan destacar en las asambleas, que en la asamblea destacaba aquel que sabía utilizar su palabra, su lenguaje, su oratoria, su retórica, que es el arte de persuadir. Profesor, en el PPT veo una palabra marcada con rojo, que es la palabra dialéctica. Dialéctica es el arte de discutir. Te lo digo algo así. Oratoria, hablar en público. Retórica, arte de persuadir. Dialéctica o erística. Voy a colocar en el chat esa palabra. Dialéctica o erística es el arte de saber discutir. Dialéctica tiene que ver con contradicción. Por ejemplo, ayer varios jóvenes, o el día domingo y sábado, ¿no es cierto?, dieron varios jóvenes el examen de San Marcos. Y a estos jóvenes de San Marcos, en la parte de razonamiento verbal, les vino textos dialécticos. ¿Cómo es texto dialéctico? Texto A opina una cosa, texto B opina lo contrario. Eso es dialéctica, el arte de la oposición, el arte de la contradicción. En San Marcos suele venir en razonamiento verbal textos dialécticos. Estos sofistas fueron varios: Protágoras, Gorgias, Trasímaco, Calicles, pero sobre todo Protágoras. Protágoras tiene una frase que dice: el hombre es la medida, acá, es la medida de todas las cosas. Esa es una frase de Protágoras. ¿Qué significa esa frase? Esa frase resume a los sofistas, que las cosas son medidas por el hombre. ¿Cómo entender eso? Que las cosas son como las ve cada persona. Las cosas son interpretadas y percibidas como las ve cada uno, según cada perspectiva. Por eso no hay una verdad universal. Cada uno tiene su propia interpretación, porque las cosas son según cómo tú las ves, según con los anteojos con que tú las miras, según cómo tú lo percibes, tú lo interpretas o tú lo ves. Por eso cada uno tendrá su propia interpretación. No hay una verdad universal, no hay una verdad absoluta, cada uno tiene su propia perspectiva. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿te gusta el invierno? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es tu percepción sobre el invierno? ¿Te gusta el invierno? Roger Iván dice, yes, sí, profesor, me gusta el invierno. Camila, pero Conde dice no. A ver, hago una pregunta, mira, ¿quién tiene razón? ¿Camila, que le gusta el invierno, o Conde, que dice que no le gusta el invierno? ¿Quién lleva la verdad? ¿Quién tiene razón? ¿Camila o Conde? Denny dice, mejor voto por Camila porque es la delegada, dice. Conde se pone triste. En realidad ninguno. Son distintas perspectivas, distintas opiniones. Como diría Radio Capital, tu opinión importa, y hay tantas opiniones particulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra pregunta, colocamos a debate. ¿Cuál es el plato más delicioso de nuestro querido país? A ver, ¿cuál es el plato más delicioso? El ceviche, otros dirán el lomo, otros el escabeche. Yo, por ejemplo, diría el escabeche. Un trío marino, jalea, dirán todos. De repente otros un lomo saltado, un seco con yuca con sus frijoles, cuy chactado, arroz chaufa, arroz con frijoles, mostrito también, creación peruana, ají de gallina, caldo de gallina, caldo de mote, causa rellena, por supuesto, con su toque de mayonesa a la cena, sopa seca, como diría el cutismo o el cuto Guadalupe, carapulca con sopa seca, como gritó el cuto Guadalupe cuando ganó o triunfó el Aurich contra Alianza, ¿no? Entonces, claro, al final, profesor, pero realmente, profesor, dígame, ¿cuál es el plato más delicioso? No te puedo decir eso. Todas las opiniones son válidas. La opinión importa, como diría una radio que ya no existe. Por eso, los sofistas dicen, no hay una verdad universal, cada uno tiene su propia opinión. Ahora espero que se entienda esa frase. El hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas son como tú las mires. Ahí está, ¿no? Por eso, en derecho hay distintas leyes. En ética no hay valores morales absolutos. En religión, los dioses, hay múltiples dioses. No hay un Dios más verdadero que otro. Y en teoría del conocimiento no hay una verdad absoluta. ¿Cómo se llama esta teoría que dice, no es cierto, que las cosas son como tú las percibes? Se llama la teoría del relativismo. ¿Correcto? Muy bien. Pero, de pronto,
En la propia Grecia, paseando por el mercado en griego se decía ágora, aparece un hombre llamado Sócrates. Y Sócrates dice, cuidado con los sofistas. Los sofistas van a corromper la ciudad, van a corromper Atenas. ¿Por qué? Cuidado con su teoría. Su teoría es peligrosísima para la vida de la ciudad. Estos filósofos que incluso cobran por enseñar están corrompiendo a los griegos. ¿Por qué Sócrates dices eso? Imagínate tú, les diría Sócrates, si cada uno tiene su propia interpretación de la ley, de la norma, del bien y de la justicia, si cada uno tiene su propia interpretación en ética y en moral, te pregunto, si cada uno tuviese su propia interpretación de la justicia, de la norma, de la ley, del bien, ¿cómo sería esa sociedad? Cada uno interpreta a su manera, ¿no es cierto? A su antojo. Correcto, como dice Ordóñez, Brandon y Flavio Enrique. Flavio, que es un nombre que se utilizaba en la época romana, por si acaso Flavio, ¿no? Me acuerdo también del jugador Flavio Maestri, que jugó en Cristal y también en Alianza Lima, ¿no? Entonces, imagínate tú, claro, efectivamente, ¿no? Y arriba Alianza, ¿no? Y entonces sería un caos la sociedad, ¿no? Efectivamente. Por eso, Sócrates dice, estos filósofos están corrompiendo la ciudad, están relajando las costumbres. Cuidado que por su culpa la ciudad se va a corromper. ¿Por qué? Porque Sócrates estaba preocupado por la ética. Ya lo dijo Aristóteles, la ética aparece como tema filosófico con Sócrates. Por eso Sócrates dice, para vivir en una sociedad ordenada, armoniosa, cohesionada, debemos compartir valores comunes o valores universales. Solo si vivimos bajo valores comunes, valores éticos comunes, universales, absolutos, nuestra sociedad, nuestra querida Atenas, vivirá de modo ordenado y cohesionado. De lo contrario, se perderá como sociedad y entrará en decadencia. Por eso tienes otra oposición. Ya no solamente es Heráclito versus Parménides, sino que ahora es SS, sofistas versus Sócrates. Por eso Sócrates va a proponer una teoría del universalismo o esencialismo, donde para Sócrates es necesario buscar verdades universales, verdades esenciales. Otra oposición, los sofistas fueron viajeros, viajaban por varios pueblos, ofreciendo sus servicios. Sócrates apenas salió 2 veces de Atenas, por motivos de que participó en batallas. Aunque no lo creas, en esta época los filósofos participaban en batallas. Los sofistas cobraban por enseñar, recibían un salario. Sócrates no cobró por enseñar. ¿Por qué? Porque para Sócrates la filosofía no era una profesión remunerada, era una misión. El objetivo de Sócrates era educar a los atenienses, enseñarles a pensar, a criticar, a cuestionar, a razonar. Y su misión era educadora, formar a los griegos, convertir a los griegos en virtuosos, en justos, en morales. Era una misión para él. Por cierto, los sofistas escribieron, Sócrates jamás escribió. Sócrates pertenece a ese conjunto de maestros orales. Cristo no escribió, Buda no escribió, Mahoma no escribió, Sócrates tampoco escribió, Pitágoras tampoco escribió. Pertenece a ese conjunto de maestros fundadores de pensamientos que no escribieron absolutamente nada. ¿Por qué Sócrates no escribió? Porque para él la filosofía era un diálogo, era una conversación viva, oral. No era simplemente leer, era entrar a conversar. Por eso a Sócrates le encantaba abandonar su casa e ir al mercado, ir al ágora y conversar con los propios griegos. La conversación viva, vivaz, oral. Los sofistas defendieron el arte de la retórica, Sócrates lo rechazó. ¿Por qué? Porque Sócrates no estaba preocupado de convencer a los demás por medio de retórica. El objetivo de Sócrates no era convencer, el objetivo era decir la verdad, el valor de la verdad. Por ejemplo, ¿cuántos políticos te pueden convencer, pero con mentiras?
Puede ser persuasivos, pero con mentiras, ¿no? Había una vez en el Perú un político que se suicidó, que dicen que era un gran orador, pero no necesariamente era sincero, pero no necesariamente te comunicaba la verdad. En cambio, Sócrates no está interesado en convencer, está interesado en comunicarte la verdad. A Sócrates no le interesó la política, por eso nunca participó de la política o del gobierno. Su misión era educadora, moral y ética. Entonces, padre de un escultor, padre de una partera. Y esta idea de la partera es una idea fundamental, porque Sócrates, por cierto, profesor, me preguntan, si Sócrates no escribió, ¿cómo sabemos lo que pensó? Y es que un alumno suyo, que veremos entre un momento, correcto, Denis, escribió sobre Sócrates. Y en casi todas las obras de este alumno aparece como personaje principal Sócrates. ¿A quién nos referimos? A Platón, correcto, Roger Iván, correcto. Platón en sus diálogos convierte al personaje principal a Sócrates. Si algo sabemos de Sócrates es gracias a Platón. Sobre todo, esa obra que está escribiendo Brandon, la Apología de Sócrates, es la obra de Platón, donde Platón narra cómo fue juzgado y conducido a muerte el gran y viejo Sócrates. Correcto. Hablé de la partera. Y en el Teeteto de Platón dice Sócrates, mi oficio, mi filosofía, es como el arte que practica mi madre. Mi madre ayuda a parir hijos. Mi arte filosófico consiste en parir. ¿Pero parir qué? Parir ideas. Esas ideas, ese conocimiento, esa virtud que está en vuestra alma escondida y dormida, por medio de mi técnica mayéutica, voy a hacer parir. Por eso el método filosófico socrático es por medio del diálogo, por medio de las preguntas y respuestas, por medio de la conversación y la refutación, va a hacer parir ese conocimiento oculto en tu alma. Filosofar es despertar al conocimiento, despertar a las ideas. El verdadero educador, dicho de otra manera, el verdadero educador no te enseña absolutamente nada. Entonces, profesor, ¿cómo me educa? El verdadero educador socrático despierta el conocimiento que ya está en ti, dormido y oculto. El verdadero educador socrático te hace parir aquellas ideas que ya están en tu alma, pero de la cual tú no eres consciente. Muy bien, entonces ahí está. A los griegos les encantaba conversar. Por eso, en la época griega, la filosofía no se suele, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, ¿no? Ahí está Alba, ¿no? Los griegos señalaban que la filosofía, más que practicarse en soledad, se practica conversando, se practica dialogando, ¿no? Por eso a Sócrates le encantaba ir al ágora a conversar, ¿no es cierto? Ahí está. Por eso el método del diálogo. Profesor, ¿y qué significa mayéutica? Mayéutica precisamente significa tal cual el arte de parir ideas por medio de la conversación. Y Sócrates conversaba con los jueces, con los militares, con los poetas, y el tipo de preguntas que hacía Sócrates eran preguntas éticas. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? Un valor moral importante entre los griegos, ¿no? Y Sócrates preguntaba por qué él fingía no saber. Solo sé que nada sé, decía. Parece ser que fingía no saber. Fingía no saber para preguntar. Y cuando uno conversaba con Sócrates en la plaza pública, ya que Sócrates no enseñó en la academia, no enseñó en la universidad, conversaba en la calle, por cierto, Sócrates se casó, su esposa se llamó Jantipa, pero al final cuando uno conversaba con Sócrates, uno creía saber, uno creía que le iba a enseñar a Sócrates, pero terminaba reconociendo que no sabía. Sócrates le demostraba a los griegos que lo que creían saber era falso, que su conocimiento era aparente ilusorio. Entonces todos aquellos que conversaban con Sócrates terminaban mal, porque terminaban reconociendo que eran ignorantes. Sócrates simplemente con preguntas te demostraba que tu conocimiento era aparente, que tu arrogancia, ¿no es cierto?, que tú creías saber algo que no sabías realmente, ¿no es cierto? Jantipa no fue filósofa.
En la época griega, te comento, las mujeres no solían participar ni de la política, ni de la filosofía, ni de las olimpiadas, por si acaso si es que no sabías, en la época griega solamente participaban hombres, ni tampoco las mujeres podían entrar a los gimnasios. Los gimnasios, ya que los griegos cultivaban la cultura del cuerpo, solamente eran hombres. En los gimnasios solamente había hombres musculosos con el cuerpo desarrollado, pero solo hombres. Y en las asambleas solo hombres, ¿no? Era una sociedad patriarcal, correcto, así es, ¿no? Muy bien, entonces Sócrates te demostraba que eras un ignorante. Profesor, qué malvado, pero creo que debe ser un docente. Un docente debe enseñar que la verdadera sabiduría consiste en que no eres un dios, en que no tienes un conocimiento perfecto, en que no tienes un conocimiento pleno, en que no eres un sabiondo, en que no debes ser arrogante. Cinco, creo que la verdadera misión del sistema educativo, el verdadero sabio, es aquel que conoce que siempre habrá algo que desconocerá, que siempre será ignorante en alguien, que hay que reconocer nuestros límites. Ese es el verdadero sabio, aquel que reconoce y acepta que es ignorante en el fondo. Por más que avance en grados, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, siempre habrá algo que ignorará. Por ahí lo han colocado, humilde, así es, modesto, correcto, contra la arrogancia de los falsos sabios. Por eso Sócrates fue llamado por el oráculo de Delfos, el hombre más sabio del mundo antiguo. ¿Por qué el más sabio? ¿Cuánto sabe? Pregunta equivocada. No cuánto sabe, sino cuánto no sabe y cuánto lo acepta. Ah, entonces, profesor, mi amigo que es ignorante también es sabio. Cuidado. Hay ignorantes que no reconocen su ignorancia. Hay ignorantes que van por la vida sin ser conscientes de sus límites. En cambio, el verdadero sabio, sin ninguna vergüenza, sin temor ni temblor, acepta sus límites. Muy bien, entonces, Sócrates, señalaba que primero hay que reconocer nuestra ignorancia y hay que empezar a conocer. Pero ¿cuál es el conocimiento más importante para vivir? El conocimiento moral, el conocimiento ético. La verdadera educación socrática busca formar ciudadanos justos y morales, porque sólo así la sociedad se salvará. Formando ciudadanos éticos, morales y justos, la sociedad se va a salvar de la decadencia y de la crisis. Pero ¿cómo convertirnos justos? Tú, profesor, en mi país, en mi Perú, hay tantos corruptos, profesor. ¿Cómo se podrían convertir en justos? La receta socrática: conocer el bien. Solo aquel que conoce realmente el bien, su alma se va a transformar. Pero si ese conocimiento es auténtico, no simplemente de palabra o de memoria, sino si realmente ha investigado en la naturaleza de la virtud, en la naturaleza de la justicia, en la naturaleza de la piedad, este conocimiento nos transformará, porque el conocimiento transforma. Y al ser transformada nuestra alma interior, nuestra conducta también será transformada. Entonces, si queremos ser justos, investiguemos qué es el bien, qué es la piedad, qué es la virtud, qué es la justicia, y así nuestro interior se transformará y por tanto nuestra conducta. Por eso se llama ética del intelecto, porque para ser bueno debo conocer el bien, para ser justo debo conocer la justicia, para ser piadoso debo conocer la piedad, para ser justo debo conocer la justicia, ¿no? Entonces, para ser virtuoso debo conocer la virtud. Entonces, ¿de qué depende la conducta moral? No de la praxis, no de la acción, no de lo que dice la mayoría, depende del conocimiento, porque Sócrates tiene fe de que el conocimiento transforma. Profesor, entonces, las personas, ¿por qué son corruptas? Dice Sócrates, por ignorancia. Hay un famoso libro en el Perú, ¿no? Historia y la corrupción en el Perú, famoso libro de historia. Si hay corrupción, han conocido plenamente o lo han oído simplemente, pero no lo han investigado profundamente.
Entonces, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay vicio? ¿Por qué hay corrupción? Por ignorancia. Correcto. Sócrates, todo esto aconsejaba, pero paradójicamente la democracia ateniense cometió un gran error. Lo condenó por corromper a los jóvenes y por creer por falsos dioses, ya que Sócrates juraba por el perro, burlándose de Zeus, corromper a la juventud, profesor. ¿Por qué? Porque Sócrates enseñó a pensar. ¿Y qué es pensar? Cuestionar y criticar. Y esto siempre ha sido un peligro hasta ahora. Pensar y criticar siempre es un peligro para la sociedad, porque las sociedades quieren creer, no pensar. Quieren tener seguridad, tener certeza y no cuestionar. Para los griegos, que los jóvenes empiecen a cuestionarlo todo, era un peligro. Y hasta ahora creo, ¿no? Uno prefiere creer, tener fe, ¿no es cierto? Por eso Couto dice la fe, pero no dice el pensamiento, no dice la crítica, no dice la reflexión. Siempre criticar es un peligro porque la crítica derrumba seguridades, derrumba certezas, derrumba prejuicios. Condenado a muerte, claro, así es, ¿no? Es condenado a muerte, bebe la cicuta y muere. Un gran error de la democracia ateniense. Ya ahí la democracia ateniense está entrando en decadencia. ¿Por qué? Porque condena a muerte al hombre más sabio de Atenas. Un gran error. Cuadro sobre la muerte de Sócrates. Ahí está uno. Bebiendo la copa con la cicuta. Otro. Tomando la mano de la copa y la cicuta y sus alumnos tristes. Y ahí está también. Este cuadro es el más famoso. Se llama La muerte de Sócrates, ¿no? Sus alumnos tristes. Un poco más cerca, ahí está, ¿no? Los alumnos completamente acongojados. Ahí está. Seguramente, Sócrates, imperturbable, acepta la muerte. Hasta en el último, pero si aún conociera, se hace lo contrario, ¿de qué se hablaría, no? Bueno, esa es, digamos, la crítica que le podríamos hacer a Sócrates. Esa es la crítica, Denis, que le hace Aristóteles a Sócrates. La crítica que tú estás haciendo, Denis, es la crítica. Lo que Aristóteles cree que un conocimiento profundo tendría que impactarte, tendría que transformarte, ¿no? Esa es la fe de Sócrates. El conocimiento es profundo y no simplemente un conocimiento superficial. Ese conocimiento tiene que transformar tu alma y conducta. Aristóteles dice, no necesariamente. Tu crítica de Aristóteles a Sócrates. Muy bien, entonces, seguramente un alumno a los 17 años que estaba destinado a la política por causa del influjo de Sócrates, se dedica a la filosofía. ¿A quién nos referimos? Platón. Platón, que pasó por la muerte de Sócrates, y a partir de eso abandona su destino como político y se dedica a la filosofía. Y no solo eso, sino que funda una institución en un lugar llamado Academos, Alero Academo. Ese lugar se llamará la Academia, que se va a convertir en la escuela más importante. Y se dice, se cuenta, porque no hay ningún vestigio arqueológico, se cuenta que en la entrada de la academia había alguna frase. ¿Se acordarán ustedes, de pronto, no lo sé, qué frase habría estado escrito en la entrada de la academia? ¿Alguien de repente lo recuerda? Correcto, Roger Iván, correcto. Que no entre nadie que no sepa geometría. Correcto, así es. Aquel que no sabe de geometría no podrá entrar, no podrá ingresar. Recuerda, en la época griega, el gran Euclides, la geometría era muy importante. ¿Por qué, profesor, la matemática era importante en la academia? Dentro de un momento lo veremos, ¿no? Escribió en forma de diálogos. Sócrates fue homosexual, ¿no es cierto? Un gran personaje. Y en sus diálogos aparece Sócrates como personaje principal. Ahora acá, ¿no es cierto? ¿Por qué la matemática es importante? Por ejemplo, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la realidad? ¿Qué me dirían ustedes a esa pregunta? ¿Qué es la realidad? ¿Qué me comentarían ustedes
a esa pregunta mientras voy acá cambiando un poquito. A ver, vamos acá cambiando, colocar un poquito de efectos. ¿Qué me dirían ustedes a la pregunta, ¿qué es la realidad? A ver, ahorita les leo en el chat. Acá. Ajá, ahí está. Vamos a ver qué han escrito en el chat. Estaba colocando. Es todo lo que podemos percibir con los sentidos. Vamos a tomar la opinión de Fabricio. La opinión de Fabricio suele ser la opinión general, ¿no es cierto? Uno cree que lo real, lo que se puede tocar, lo que se puede percibir. Es decir, que Fabricio nos está diciendo que lo real, lo que existe, es el mundo sensible, donde hay cosas, donde hay cuerpos, todo lo material. Y ahora, ¿no es cierto? Todo lo material que pueden captar nuestros sentidos. Entonces, mundo sensible es lo material se corrompe y se capta con los sentidos. Pero ahora viene la matemática. Aquel que no sabe de geometría no podría ingresar. Dime, ¿y la matemática? ¿Los números son materiales? ¿Se pueden tocar? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden pesar? ¿A qué velocidad viaja el 2? ¿A qué velocidad viaja el 3? ¿En qué lugar están los números del mundo? Correcto. ¿Sabes por qué? Porque los números matemáticos son formales, son ideales o son abstractos, pero existen, ¿no es cierto? Existen. No tienen color. A ver, González, ¿de qué sabor es el número 7? ¿Cuál es el aroma del número 10? ¿Cuánto pesa el 2? El número 2, ¿cuánto pesa? Ah, ¿sabes por qué no tienen esas propiedades? Porque no son materiales, ¿no es cierto? Pero existen. Esa es la prueba, entonces, de que no solamente es real lo material, sino que también es real un mundo distinto, una realidad distinta, una región distinta, llamada la región inteligible o ideal. Así que, Fabricio, no solamente existe lo, sino que también hay un mundo aparte, hay un mundo distinto, una región diferente, un más allá trascendente, el mundo ideal, el mundo inteligible. ¿Cómo demostrarte? No solamente diciéndote que el alma existe más allá del cuerpo, sino que también las matemáticas te demuestran que hay un mundo ideal, abstracto. Algunos lo llamaron el topus Uranus, la otra tierra, mundo inteligible. Por eso Platón cree que hay dos realidades. Por eso Platón, ¿dónde está colocando el dedo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está colocando el dedo? Ahí está. ¿Dónde está colocando el dedo Platón? Arriba. Ahí está con mi cursor, arriba. El mundo ideal. Pero una cosa más, te comento. ¿Cuál crees que sea el mundo perfecto? ¿El mundo material? ¿La realidad? O más que hablar de una realidad, Fabricio habla de dos realidades. ¿Sabes cómo se llama la teoría platónica? Tiene tres nombres. Dualismo ontológico, dos realidades. Teoría de las ideas, también lo puedes encontrar. O teoría de los dos mundos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, Fabricio y los demás. ¿Cuál es el mundo más real, verdadero o perfecto? ¿Cuál es el mundo perfecto? Elige. O el mundo inteligible o el mundo sensible. ¿Cuál es el mundo perfecto, real, verdadero, modélico, arquetípico? Correcto, Fabricio. ¿Sabes por qué? Porque tiene las características de Parménides. Es eterno e inmutable. Solo aplícalo a la belleza. Una belleza corporal. ¿No es cierto? Una belleza corporal no es perfecta. ¿Por qué, profesor? Si, por ejemplo, la chica o el chico que me gustan son casi perfectos, estoy enamorado o enamorada de él. Lo siento, iluso o ilusa. Ese cuerpo del cual tú estás enamorado, de acá a 70 años se va a corromper, se va a enfermar, se va a pudrir y va a morir.
¿Cómo puede ser una belleza algo que no es permanente? En cambio, correcto, Alba, es una belleza aparente, ilusoria. En cambio, la belleza ideal o la idea de belleza jamás se corrompe, porque las ideas o los conceptos o las esencias no se corrompen, no están sometidos al tiempo, no son perecederos, no son mortales, son eternos. Por eso, la idea platónica tiene las características del ser parmenidio. Es eterno, es inmutable, imperecedero, único, esencia pura, arquetipo, modelo. La idea de belleza, no la belleza de, ¿no es cierto?, de algún actor, de alguna actriz, ya que su cuerpo algún día se va a envejecer. Por eso, para Platón, el verdadero amor no es amor al cuerpo, ni siquiera amor al alma, es amor a las ideas, a la idea de belleza. Ahora tú me dirás, profesor, ¿y cómo conozco las ideas? ¿Cómo puedo conocer estas ideas perfectas y eternas si estoy amarrado, si estoy anclado a este cuerpo decadente? ¿Cómo puedo ascender al mundo de las ideas? Bueno, ¿sabes lo que dice Platón? Denis, si tu pregunta es, ¿cómo puedes ascender al mundo de las ideas si estás anclado a este cuerpo decadente? Hay una respuesta, Denis, y es que no siempre tuviste cuerpo. Platón cree, como los pitagóricos, que el alma existía antes de tener cuerpo. ¿Y dónde existía? El alma flotaba y viajaba en el mundo de las ideas. Después se reencarnó. Y Platón inventa un mito, porque Platón, soul, claro, alma, así es. Porque, recuerda, en griego, psique, en inglés, soul, ¿no es cierto? En castellano, alma. Porque Platón cree, inventa un mito, que el alma viajaba en el mundo de las ideas, transportada por un caballo blanco y un caballo negro. Pero de pronto, el auriga o el conductor no supo controlar al caballo negro, que representa los apetitos, que representan los deseos, y al no poder dominarlos, el caballo negro te arrastró a la materia y te encarnaste. Entonces, Denis, Jair, Job, ¿por qué tienen cuerpo? Porque en su vida anterior, cuando eran almas puras, no supieron montar y dominar correctamente al caballo negro, que significa el deseo. Así que ya saben por qué tienen cuerpo, porque no supieron dominar al caballo negro, que es una metáfora de los deseos. Entonces, profesor, al nacer, ¿nazco con cuerpo? Sí, tu alma pura nace encarcelada en un cuerpo, ya ha olvidado lo que ha conocido. Por lo tanto, la misión de tu vida ¿es cierto? La misión de tu vida es recordar lo que tu alma ha captado en su vida anterior. Bueno, sí, pues hay una, ¿no? Hay una categoría de lo blanco con lo bueno y lo negro con lo negativo, ¿no? Correcto, es una categoría cultural un tanto prejuiciosa. Entonces, ¿qué debes hacer? Recordar. Recordar lo que tu alma ya contempló, lo que tu alma ya conoció en su vida anterior cuando era alma pura. Esta teoría de la reencarnación es muy parecida a la pitagórica. Entonces, por eso, el conocimiento para Platón es recordar o reminiscencia. ¿Ya? Acuérdense de esa palabra técnica. De repente, como clave, no viene recordar, sino viene reminiscencia, que en griego se dice anamnesis, ¿ya? Porque recordar es volver a vivir. Trata de recordar, algunos alumnos lo comparan con el déjà vu, otros alumnos lo comparan con las vidas anteriores. Esto ya lo he visto, esto ya lo he captado en una vida anterior. Un poco algo así. En el caso de Platón es recordar cuando eras alma pura y viajabas contemplando las verdades eternas, supuestamente transportado por un carruaje arrastrado por 2 caballos. ¿Listo? No te olvides esa palabra reminiscencia. Y el alma tiene 3 partes. 3 partes. Sí, el alma no simplemente es una sombra, como creía Homero. El alma tiene 3 partes, ¿no? ¿Por qué no reencarnó el alma de Sócrates, no? Entonces, el alma tiene 3 partes. La parte más importante, la parte racional, claro, como dice Lucero,
De pronto no lo recuerdas. Claro, ¿no? Mira, el alma racional, la parte más importante. Luego, la parte donde está el carácter, la parte irascible. Y luego, la parte de los deseos, de los apetitos, como el hambre, concupiscible. Y mira, cada parte está en una parte del cuerpo. La parte racional está en tu cerebro. La parte irascible o del carácter, de la ira, está en el pecho. Y la parte de los deseos está en el abdomen. Y cada parte tiene una virtud. La razón me permite ser prudente. La parte irascible me permite ser valiente o fuerte, como el guerrero. Y la parte concupiscible se debe practicar con moderación o con templanza. Templanza no es templado cuando alguien te gusta. Templanza significa moderación. Los deseos deben ser satisfechos con moderación, sin cometer excesos. Esto nos va a servir para la teoría política, ya que Platón, a diferencia de su maestro Sócrates, sí se ocupó de la política. Atenas estaba en crisis y entonces Platón escribió una obra que se llama La República. Y en esta obra él tiene un proyecto político, propone un gobierno ideal como proyecto. Un gobierno ideal que se asemeje al alma. Si el alma tiene 3 partes, el gobierno también tendrá 3 partes. Gobernantes, guardianes, artesanos y productores. Dividido en 3 clases. Esa es la propuesta platónica. Ahora te pregunto algo que tú seguramente sabes. ¿Y quién debería gobernar? ¿Quién sería el gobernante ideal, según esta propuesta platónica, de una república perfecta? Correcto, Enzo Brandon. Los profesores de filosofía. Algún día formaremos nuestro partido para el 2026. ¿Por qué el filósofo? Porque es el más sabio. Porque es aquel que utiliza su razón. Porque es aquel que ha contemplado y conocido la verdad. Entonces, este gobernante filósofo y sabio gobernará de acuerdo a la verdad, de acuerdo al conocimiento. Por eso, gobernante, parte racional. Guardianes, parte irascible del alma, ya que el guardián, el soldado, tiene que tener carácter para enfrentarse. Y los artesanos trabajan para saciar, ¿no es cierto?, sus apetitos. Ahí está, nos van a apoyar, correcto. Entonces, muy pronto vamos a hacer recolección de firmas para inscribir nuestro partido Arete, ¿no es cierto? Arete, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿y si yo quiero ser gobernante? Cuidado, acá viene la teoría platónica también. Son gobernantes aquellos que tienen un alma racional. Son guardianes o soldados aquellos que tienen un alma irascible. Son agricultores o artesanos aquellos que tienen un alma apetecible. Y mira la pregunta. Camila, te hago una pregunta. En tu personalidad, Camila, ¿qué predomina más? ¿La razón, la ira o los deseos? ¿Qué predomina más en tu alma, Camila? ¿La ira, la razón o los deseos? Según Platón, el alma se divide en estas 3 partes. ¿Qué dirías tú, Camila? ¿Qué es más preponderante? Los deseos. Entonces, Camila, por tu tipo de alma, debes ocupar la clase de los trabajadores manuales, agricultores o artesanos. Puede ser tú una artesana o una campesina. Vas a ocupar ese estatuto, ese estado social o clase social por tu tipo de alma. Roger, ¿qué tipo de alma tienes? ¿Racional, irascible o de los apetitos? En tu personalidad, ¿qué predomina más? ¿La razón, la ira o los deseos? ¿Qué nos dice Roger? Lo que pasa, a ver, dinos por favor, se acaba el tiempo, ¿qué predomina más? A ver, aunque sea, gana por una centésima, ¿no? Creo que deseos, destinado para trabajos manuales, ¿no es cierto? En cambio, si predomina en ti la razón, gobernante. Entonces, tú ocupas una clase social según el tipo de alma. Por eso la política platónica está comparada con la psicología. Con eso entonces hemos terminado la parte de Platón. Voy a compartirles las claves de la semana anterior
por favor lo compartes en el chat. Algunos ya se están retirando, comprendo porque ya es la hora. Y la ira, si tú eres irascible, si tienes un carácter fuerte, entonces serás guardián, serás soldado y protegerás al estado ideal en el territorio. Correcto, ahí está. Esas son las claves de la semana 2. Ahí está. Muy bien. Entonces, por favor, este cuadrito, sí, este cuadrito no va a estar en el PPT oficial. Así que tómale una captura de pantalla. Este es un cuadrito mucho más esquemático. Tómale una captura de pantalla para que lo compartas en tu chat, ya que no va a estar en el PPT que se va a colgar. Esto lo he hecho para ti especialmente. Tómale una captura de pantalla y compártelo. Un cuadro de oposiciones, ¿no? Correcto, ahí está. Alguien de repente, Camila, la delegada, y lo comparte para ir relacionando a los filósofos. ¿Listo entonces? Muy bien. Con eso entonces ha sido un poquito cargado el día de hoy. La próxima clase ya pueden ir abandonando el aula. Yo ahorita voy a compartirle videos a los que se están quedando y luego ustedes pues lo comparten, ¿no es cierto? Lo comparten a sus compañeros. ¿Ya pueden retirarse? No Profesor, hay una ningún pregunta. problema. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Digamos, en las calificadas están así tipo organizados por vía humanidades. Digamos, en la tercera práctica calificada, viene filosofía. Una consulta. ¿Los temas son así hasta tal semana, digamos, semana 6, o viene de todo? Bueno, sí, a ver, no recuerdo, a veces los docentes no nos acordamos, pero el primer examen de filosofía que ustedes van a tener, que tú me dices que es la tercera práctica, recién es a partir, es cuando hemos llegado, creo que la semana 10. La quinta, profesor. ¿Ah? La quinta práctica. Sí, profesor. Ya, entonces, el primer examen de filosofía, todavía falta un montón de semanas. Creo que semana 10, semana 11, por ahí. Y los alumnos me dicen, Claro. profesor, ¿no? Ya, semana 9, supongamos ya, semana 9, semana 10. Y me preguntan, profesor, ¿de dónde? Desde la primera clase hasta la semana 9 o semana 10. Todo. Así es. Todo. O sea, lo ya ¿No? avanzado. Así es, todo, así es. Es un poquito, es decir, en una práctica viene bastante condensado, viene bastantes semanas, pero es así como está programado filosofía. De repente en otras clases de letras, de repente no vienen tantas semanas juntas porque preguntan antes, pero en filosofía se pregunta luego de varias semanas y tienes que repasar y practicar todo. Así es. Un poquito difícil, pero bueno, así está programado para la parte de filosofía. Y acá ya pueden retirarse. Acá voy a compartir a los que luego les comparten ustedes en su chat los vídeos complementarios. Ahí está. Darío Z, la apología de Sócrates. ¿No? Está. Acá. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Muy bien, ahí está. Comparten esos links en su chat, los copian y los comparten. Vamos a ver acá. Profe, no se olvide de tener la grabación antes de salir, por favor. Ok. Listo. Y por acá también. Ahí está. Bueno, esperemos que algunos links se puedan descargar. Y vamos por acá a detener la grabación.